Hola, hola Alina. Empezamos con nuestra primera charla de existencia y escritura de este 2021. Así que quise empezar con este tema vinculado con la lectura, porque sé que seguramente ha sido uno de los propósitos que has tenido a lo largo de mucho tiempo. Y no quiere decir que no lo logres, sino que a veces a lo mejor no alcanzas la meta que tú te propones. Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de por qué no alcanzamos esa meta o por qué esa meta es tan ambiciosa. Vamos a hablar también en este programa vinculado con la lectura, qué es lo que pasa que a veces sentimos hasta cierto rechazo por leer. Porque aunque yo me dedico a esto, aunque yo me dedico a la escritura, aunque yo me dedico a hacer difusión de la lectura, hay veces que no tengo ganas de leer. Entonces quiero compartirles qué es lo que nos ocurre, más allá de generar un hábito, es qué pasa para soltar algo o una herramienta en este caso que sabemos que es benéfica para nosotros. Gracias por acompañarme el día de hoy. Gracias, Dani, que andas por aquí también. Gaby, a ver quiénes más se van conectando. Gracias por acompañarme. Voy a ir revisando aquí las cosas que les quiero compartir. En lo que algunos se van uniendo a nosotros, voy a empezar acá en Instagram. Ok, ya empecé. Gracias también a quienes se están conectando en Instagram. Gracias, Edwin Pérez. Hola, hola, mucho gusto de que me estén acompañando. Y bueno, estaba comentando que uno de los propósitos que tenemos, o por lo menos también a veces es el mío, no crean que porque muchos nos dedicamos a la escritura, y voy a decir algo a lo mejor impactante para muchos, pero podemos ser farol nada más si no leemos lo suficiente o como quisiéramos. Hay veces que somos demasiado ambiciosos, que es mi caso, la verdad. Como algún maestro una vez me dijo, es que eres demasiado atascada. Esa fue la palabra que usó, entonces a mí me hizo como mucho shock. Mi primo Eric anda por acá en Instagram. Hola, hola Eric. Dani también anda por acá, se conectó desde allá, desde Facebook y desde acá. Gracias por acompañarme en Facebook, por acompañarme en Instagram. Y les decía que una de las cosas que a mí me pasa es que, como bien me dijo este maestro, que sé que lo dijo con cariño, es que soy muy atascada. ¿Y qué significa ser muy atascada? Que luego las metas que me propongo son demasiado ambiciosas. Entonces lo que me pasa es que luego no las logro alcanzar y sí hay una frustración. Entonces vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con que el proceso de la lectura, si nos ponemos una meta demasiado ambiciosa, podemos llegar a fracasar y por lo tanto a sentirnos frustrados y a creer que no lo alcanzamos. No se trata tampoco de que te pongas una meta súper sencilla, sí, leer un libro al año, pues híjole, si no lo lees, de veras estás en problemas, creo, ¿no? Lo que vamos a ver el día de hoy es algo que a lo mejor yo me había tardado en compartirte. Si tú revisas en el canal de YouTube que lleva mi nombre, Glafira Rocha, verás que hay bastantes programas que hablan sobre la lectura. Incluso dentro de las charlas de existencia y escritura, este es el tercer programa en donde hablo de la lectura. He hablado de la lectura para niños, he hablado de cómo generar el hábito. Esta vez no me quiero concentrar en eso. ¿Por qué? Porque te quiero compartir algo que es a lo mejor muy personal. No es un método, yo no le llamaría un método, pero sí es una herramienta que te puede funcionar así como me ha funcionado a mí para, a partir de esas metas tan elevadas que me pongo, por lo menos alcanzar un 90%, 80%, que creo que es bastante para lograr una meta. Entonces, esto que te quiero compartir, yo le llamo lectura perceptiva. Quiero empezar con eso. Lectura perceptiva a lo mejor será un concepto que no vas a encontrar
si lo googleas, no lo vas a encontrar en libros, porque es algo que yo le llamo así porque es una herramienta mía. Dudaba si te quería compartir esto o no, porque la verdad es que no sé si le funciona a todo el mundo, pero creo que si a mí me ha funcionado, a lo mejor a ti te puede generar una curiosidad, un impacto, no necesariamente va a ser como luego decimos la última coca en el desierto, pero sí puede apoyar eso que a lo mejor tú vas a enriquecer si te funciona y si no te funciona, a lo mejor simplemente es una semilla para que tú crees una herramienta que a ti te funcione. Entonces vamos a empezar con eso. Lectura perceptiva porque yo la vinculo con la percepción del mundo. Cómo nosotros a través de percibir el mundo por medio de los sentidos nos acercamos y nos vinculamos con él. Cuando yo me doy cuenta de esto, lo quiero llevar al proceso de la lectura. Como yo me vinculo con el libro, con el objeto, llámese un dispositivo electrónico, llámese un libro en físico, digo, los dos son en físico ya, pero libro objeto le podemos llamar a este, eh, ¿qué es lo que ocurre? Si no me estoy percatando desde una manera tan sencilla, tan evidente como lo es el vincularme con el libro así tal cual, no voy a saber cómo voy a percibir el contenido. Por eso le llamo lectura perceptiva y es una lectura que se va a vincular con lo que estás sintiendo. Por eso también le agregué la parte de lectura y emociones, ¿sí? Porque al vincularte desde ahí, te vas a dar cuenta que tu lectura va a tener una función diferente a lo mejor a lo que había tenido. No solo se trata de obtener información o conocimiento, que es una de las cosas importantes de la lectura, sino que además va a servirte como una herramienta de autoconocimiento. ¿Qué te pasa a ti cuando estás leyendo? ¿Cómo te vinculas con el libro como objeto y cómo te vinculas con el contenido del libro? Si no te detienes a percibir la lectura desde ahí, puede ser mucho más complicado, más no imposible, que generes un hábito de lectura. Además, creo que eso del hábito de la lectura puede estar subestimado. Hace un rato lo platicaba con mi pareja, con Mario, y ambos coincidíamos en eso, que a lo mejor estamos subestimando, o estas ya son palabras mías, esta idea de generar hábitos, ¿no? Generar hábitos a veces ya se nos ha hecho como una carrera para lograr algo. Incluso hay libros que nos dicen en 21 días generas un hábito nuevo, ¿no? O en 90 días tu cerebro se modifica y entonces vas a obtener ese hábito para toda la vida. A veces funciona, a veces no. A veces yo puedo asegurarte que si hago una encuesta de personas que estén leyendo, en algunos se genera el hábito y en otros no. Y ahí es donde yo digo, ¿qué pasa que en algunos sí les funciona y a otros no? Para esto, te voy a decir de dónde es que sale esta herramienta que yo le llamo lectura perceptiva, ¿ok? O lectura vinculada con las emociones. A lo mejor me voy a balconear un poco, pero ya sabes que me gusta compartirme contigo. Y todo empezó hace mucho tiempo, porque yo te quiero decir que yo no fui una niña lectora. La verdad, cuando yo conozco a una persona que se dedique a la literatura, o no necesariamente a la literatura, sino una persona que es un gran lector, por lo regular me dicen que desde que eran niños ya leían, que en su casa estaba llena de libros. La mayoría coinciden en eso, no todos, pero yo no crecí así. A lo mejor tú te puedes identificar con esta parte y por eso dije, va, voy a compartir lo que a mí me funcionó siendo una persona que no creció con un hábito de la lectura. Yo siendo todavía más honesta contigo, te diría que yo la lectura realmente, el hábito, lo tomé estando ya en la licenciatura en letras, o sea, yo entré a los 18 años, o sea, que ya estaba grande para generar un hábito, como se dice, ¿no? Sin embargo, creo que eso me hizo vincularme con la lectura de otra forma. Como te decía, hay personas que desde niños o niñas
tienen libros, desde niños o niñas, se vinculan con personas que leen, tanto los padres o los hermanos. Yo no quiero, o sea, decir que eso es mejor o peor, porque creo que mi infancia y gran parte de mi infancia fue bastante agradable y fue sin los libros, o sea, es la verdad, debo decirlo así. Es como si estuviera hablando en un contrasentido, pero ahorita lo voy a aterrizar bien. Mira, cuando yo realmente empecé a meterme en el mundo de los libros, fue cuando empecé a sentir los libros. Y tú me vas a decir así como, ¿cómo se sienten los libros, no? De ahí creo que es cuando nace esta idea que ahora ya le puse nombre, que se llama lectura perceptiva, pero eh, nace desde una curiosidad. Así que si tú quieres, si tienes hijos o sobrinos, como es mi caso, y quieres que se adentren a la lectura, a veces el error más grande es decirles que los libros los van a hacer, no sé, es que a veces decimos, leer te hace muy bien, leer te va a hacer una persona inteligente, o sea, como que les damos demasiada expectativa a los libros y a veces un niño o una niña puede leer un libro y decir, neta, neta, esto me da un libro, pues no me dio nada, porque tiene que ver con cómo se acerca a ese libro. Me regreso otra vez un poco a mi historia para ver si se refleja en la tuya. Y esto, lo que yo te quiero compartir a través de mi historia, es que tú también vayas recordando cómo te vinculaste con los libros. De veras, yo para decir, empecé a leer profundamente, esto fue hasta que entré a la carrera de letras. Entonces, ¿cómo me vinculo con las letras? Quiero estudiar una licenciatura en literatura si, eh, si no estoy tan empapada de ese mundo. Pues para que vean que sí se puede. Nada, aquí está mi hermana escuchándome y dice, aquí están los sobrinos escuchando. Sí, mis sobrinos, que yo les comparto de alguna manera los libros, pero acá también está mi hermana de testigo, jamás se los quiero como encajar a la fuerza y decir, tienes que leer esto, a ver, hora de lectura, de tal hora a tal hora, porque a mí nadie me lo hizo. Yo tomé esa idea de los libros poco a poco. ¿Cómo me acerco curiosamente a los libros? Desde el cine. Desde el cine, ¿por qué? Porque mi madre me llevaba a la matiné todos los domingos y eso también ya lo he compartido, pero me parece importante volverlo a compartir por si no habías estado en alguna de las charlas o a lo mejor no habías escuchado esta parte. Yo me vinculo a través de ver una película que se llama La historia interminable o La historia sin fin. Yo vi la película y me quedé impactada por esa historia y quise saber más y yo, así solita, no sé ni cómo, pero me acuerdo que supe que esa película salía o surgía de un libro. Entonces es empezar por generar una curiosidad. ¿Cómo vamos a generar una curiosidad? A través, muchas veces, de no darles todo y en la mano a los posibles lectores, no solo niños o niñas, también adultos que quieran generar este tipo de lectura perceptiva. Cuando hablo de la lectura perceptiva, tampoco estoy hablando de lectura rápida, aguas con eso. No es lo mismo porque a lo mejor puede ser más lenta al principio. Al principio sí puede ser más lenta porque te tienes que detener, ¿sí? ¿Qué más? No es, a lo mejor diciendo lo que no es, podemos entender mejor lo que sí es. No suelo utilizar el lenguaje adversativo, pero tal vez en este momento funcione. No es una lectura rápida, tampoco es una lectura, eh, ¿cómo decirlo? Una lectura que te vaya llevando como a las profundidades de lo que estás leyendo. Tampoco. Entonces, ¿qué es? Es una lectura que te va a llevar a las profundidades de ti mismo y de ti misma. Te vas a conocer y sobre todo vas a identificar tus emociones a través del acto de la lectura. Ya he hablado cómo nos vinculamos con los personajes. Por si quieres saber eso, está en otro de los programas vinculados con lectura. No me voy a detener en eso porque yo creo que lo puedes completar si ves el otro programa. Pero lo que sí puede funcionarte es que a través de ir identificando
qué emociones te genera la lectura, vas a ir reconociendo qué tipos de historia te gustan. Y eso es un primer y creo yo gran paso. Yo a partir de identificar que me gustaba una historia como la historia interminable o la historia sin fin, me di cuenta que a mí lo que me gustaban eran las historias de fantasía, las historias vinculadas con la ciencia ficción. Y esto tiene que ver con cada momento en el que estás. Las lecturas se van vinculando con el momento en el que estás. Incluso así sea una lectura que está vinculada con una tarea o con un trabajo escolar, yo te diría, la manera en que lo vas a leer va a relacionarse por cómo estás en este momento. Si tú no te detienes a identificar tus emociones cuando estés leyendo, entonces es muy probable, más no imposible, que lo que estés leyendo no se retenga del todo. Entonces creas que esa lectura no te gustó o simplemente no le entendiste. Puede ser que sí, no le entendiste, pero no solo no le entendiste a la lectura, no te entendiste a ti misma, a ti mismo leyendo ese libro. Y ahí es donde creo que hay como una pequeña vuelta de tuerca que nos puede funcionar para que a través de esa lectura y como yo me estoy identificando con ella, pueda tener un poco más de absorción del contenido, porque lo estoy vinculando con las emociones. Creo que lo que está pasando ahora para que tengamos una preocupación de convertirnos en mejores lectores es que a través de las series, que las series ahorita, incluida yo, nos jalan muchísimo la atención. Y yo decía, ¿por qué? Hay, creo, algunos aspectos que son importantes aquí. ¿Por qué nos llama más la atención una serie que un libro? Nos llama más la atención una serie que un libro porque en una serie no hacemos nada. Nosotros solo obtenemos información de otras personas que hicieron eso. O sea, es decir, el trabajo estaba hecho y yo solo soy el espectador de eso. Entonces, yo solo estoy comiendo palomitas o estoy tomándome un té como en este momento y estoy viendo la serie. Entonces hay una absorción. Es como si fuera una hipnosis neta, es como si fuera una hipnosis estar viendo una serie. O sea, así, yo ayer veía Cobra Kai y no me creía, la vi, voy a ser honesta, sí me gusta la historia, sobre todo porque me gustaba desde que vi Karate Kid 1, pero sobre todo la estoy viendo porque mis sobrinos la ven y quiero saber qué es lo que están viendo y hablar de estos temas con ellos, ¿no? Ya sé que me están escuchando ahorita, entonces sí, ayer les decía, ya la vieron, ¿no? Pero ¿qué pasa con una serie? La serie nos va jalando porque nos mete a través de nuestras emociones a la emoción que va llegando, llevando el personaje. Entonces yo me emociono con el chico que está aprendiendo karate, con la chica que está salvando a sus compañeros, me emociono cuando me doy cuenta que hay chicos intrépidos, entonces yo voy vinculando sin percatarme de ello con mi emoción, vinculándola con la del personaje. Entonces, claro, quiero saber más, quiero saber más. Y claro, hay tan buenos guionistas ahora que lo que hacen es generar a través de todo, de toda esta historia, un cúmulo de emociones, es casi una bandeja de agua que nos cae, de agua fría, de emociones, en donde vamos a estar entusiasmados queriendo ver un capítulo tras otro, tras otro. Entonces, uno de mis sobrinos me decía, lo único que no me gustó de la serie es que estaba muy corta. Yo dije, claro, porque te vas, aparte son capítulos como de media hora, rápidos, que tienen un grado de emoción, un grado de drama que nos lleva también a un vínculo y una empatía con el personaje, pero al mismo tiempo hay una historia de amor, hay una historia de independencia, de juventud, está llena de toda esta cascada de emociones. Ahora, si lo llevamos en un libro, ¿qué pasaría? O sea, creo que a muchos les ha pasado, pero tal vez no se han percatado. Eso es lo que te digo que a mí me llevó desde niña, a lo mejor a un proceso de lectura, no viéndolo desde el hábito de la lectura, pero sí desde una curiosidad. En la casa de mi abuela sí había libros
y yo veía que ella los leía, pero ella me los platicaba. Entonces, ¿qué ocurría? Que no me decía niña lee, sino que a través de su entusiasmo yo quería saber lo que iba ahí, lo que había ahí, a través de lo que me contaba ella. Entonces no es solo, a ver niño, toma el libro. A veces creemos que sí, lo hacemos por mímesis, por supuesto, a través de una serie, a ver si me da tiempo a hablar de las neuronas espejo. Estamos leyendo, vemos a otro leer, pero a veces no necesariamente nos van a dar ganas de leer. Algunas veces sí, algunas veces no. ¿Por qué? Porque no genera una emoción en nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero? No me quiero detener demasiado aquí para darte ya la herramienta, pero sí quería hacer esta introducción para que viéramos de dónde es que parte este rechazo, que cada vez es mayor hacia el proceso o acercamiento con los libros. ¿Por qué? Porque si el libro no me está dando esa cascada de emociones y no las estoy identificando, difícilmente voy a vincularme con el libro, ¿ok? ¿Cómo voy sintiendo yo esto? Bueno, a lo mejor lo hice de una manera muy burda, muy, pues primitiva, ¿no? De darme cuenta que los libros que más me llamaban la atención eran aquellos en los que yo me detenía a vincularlos con mi propia historia. No tal cual, mi historia es igual a la del personaje. No, ¿qué estoy sintiendo en este momento cuando leo? Y a veces no es solo cosas positivas. ¿Qué estoy sintiendo es, no me gusta lo que estoy sintiendo, no me siento identificada con lo que está pasando? Y eso también me va a llevar a identificarlo y a darme cuenta qué es lo que estoy rechazando de la lectura, a lo mejor hasta tomar nota. Por eso te digo, al principio puede ser una lectura más lenta, ¿ok? Pero acuérdense que vivimos en un universo en donde lo que se exige es que todo, no solo la lectura, hasta la comida sea rápida. Y lo que yo te estoy proponiendo, si tú quieres adentrarte a los libros, es tal vez hacer un giro a la inversa, pero fíjate que curiosamente, cuando empiezas a vincularte desde las emociones con la lectura, a darte cuenta que estás sintiendo, lo que ocurre es que quieres leer más y quieres leer más y quieres leer más, aunque el libro no te guste, porque también estás reconociendo que es aquello que rechazas en el proceso. Entonces quieres leer más, quieres leer más, quieres leer más, y va a llegar un momento, porque sí pasa, en que vas a leer más rápido. Y no vas a necesitar de un método carísimo, porque están carísimos, cuestan como 50,000 pesos, digo, a menos de que lo descargues de algún lado, pero de todos modos, si quieres tomar clases o lo que sea, en algún momento de mi vida yo lo intenté, pero me di cuenta que no era lo mío. Fui como una clase o dos de lectura veloz, porque yo quería tener como más acercamiento, según yo, con los libros, y eso me lo iba a dar leer más. Y luego me di cuenta de que dije, no, no tiene que ver con cuánto leo, sino cómo leo. Y es donde me detengo y es lo que te estoy compartiendo. Creo que si yo pudiera tal cual decir solo una frase sobre esta herramienta que te estoy compartiendo de lectura perceptiva es detente. Detente mientras estás leyendo, tomando pequeñas pausas, las dichosas pausas que siempre te comparto, pero que ahora las vamos a vincular con las emociones. ¿Qué estoy experimentando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Ok? Pero vamos a identificar entonces algo que se confunde. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? Eso a veces lo confundimos y a lo mejor necesitaría explicarlo más profundamente, pero lo voy a decir de la manera más breve que pueda, porque quiero que al final hagamos un ejercicio. ¿Cómo es esto? Ok. Mm, una emoción, una emoción es un impulso, ¿sí? Es un impulso que se genera en mí a través de recibir un impacto que me da el exterior o el mundo, ¿ok? A mí me impacta algo que sucede y es un impulso que me genera tristeza, ¿ok? De pronto veo algo que me genera risa, ¡fuc! Se detona en mí la risa, pero es algo que yo estoy tomando del exterior y yo tengo una reacción, por eso es un impulso, es reactivo. La emoción es rápida, ¿sí? Es rápida, rápida
¿Qué quiero decir? Que tiene un principio y un fin. A veces no va a ser igual para todo el mundo, pero una emoción entra, me dio risa algo, me río y todo, sale. ¿Cuándo esa emoción se convierte en sentimiento? Cuando la emoción agarra un sistema que le llamo yo de pensamiento. Cuando pienso la emoción, el impacto es, tuve una noticia muy fuerte de algo cercano a mí y me dio tristeza, ok, pero cuando yo empiezo a pensar, a maquinar sobre eso, se genera en mí un sentimiento. Entonces la emoción ya no solo es un impulso, ya no solo es una reacción o un impacto del exterior, sino que lo vinculo con recuerdos, con pensamientos, con ideas, con fantasías, y entonces esa tristeza puede alargarse mucho más. Ya no va a tener un principio y un fin, va a depender de mí y de cómo la estoy pensando, ¿sí? Si hay algo que me impactó mucho y que es triste y yo empiezo a generar pensamientos catastróficos de que eso me puede pasar a mí o pobre persona lo que le está pasando, voy a generar un sentimiento de tristeza mucho más extendido, a lo mejor días, semanas. Sin embargo, aguas, porque si tú duras con ese sentimiento por meses, se puede transformar en años y luego nos da un estado de ánimo. Hay personas tristes, tristes que las ves y dices, está triste, triste, no estoy hablando de depresión, esa es otra cosa, tristes. ¿Por qué? Porque a lo mejor de veras tuvieron un impacto muy fuerte que sí fue una emoción, la transformaron en sentimiento y luego se quedó como un estado de ánimo. Y cuando se queda como un estado de ánimo es complicado salir de ahí. Y esta ha sido mi frase de hoy, más no imposible, ¿ok? Ahora, que más o menos lo dije de manera muy rápida, esta diferencia, que también la he comentado en otros programas, pero ya no me acuerdo en cuál, pero por eso lo estoy repitiendo ahora, porque estamos hablando de lectura y emociones, lo que estamos registrando es la emoción que se puede convertir en sentimiento. Entonces, no se trata de que yo me quede, estoy leyendo este libro, este es Rayuela, me detengo, me genera una emoción y me va a quedar horas ahí. O sea, no, pues qué hueva, vas a tardar, si de por sí ve Rayuela cómo está, voy a tardar siglos leyéndola, ¿no? Entonces, no, va a ser rápido. ¿Qué emoción estoy experimentando? ¿Qué me está pasando? Es este impacto que me da la lectura y yo me detengo. A lo mejor a veces esto se va a hacer un poco mecánico al principio, pero después lo vas a hacer súper rápido. Estás leyendo, identificando, leyendo, identificando. ¿Y qué significa? Que no solo vas a relacionarte con el tipo de historias que te gustan, con el tipo de autores que te gustan, estoy hablando de la ficción, pero también con el tipo de géneros. A lo mejor puede ser desde la filosofía, puede ser desarrollo humano, puede ser ficción, pero te estás vinculando con ellos. A lo mejor puede ser todo, como es mi caso, ¿ok? Creo que ahí más o menos ya te estás dando una idea, pero voy a detallarlo un poquito más. Voy a tratar de ser más específica, porque este impacto que nos da el mundo, en este caso la lectura, y que nosotros registramos a través de una reacción como puede ser una emoción, se genera porque tiene que ver con lo mental. ¿Qué palabra es eso? ¿Qué significa eso? Ok. Voy a ser también muy breve, creo que son varios temas aquí que debería yo de extenderme en otro momento, pero los quiero relacionar con la lectura. Cuando yo empiezo a involucrarme, o sea, desde que nazco con el mundo exterior tal cual, lo estoy registrando a través de los sentidos. Entonces, creo que una de las cosas importantes para la lectura y las emociones tiene que ver con que identifiquemos qué canal sensorial se activa en nosotros. Nosotros podemos registrar a través de los 5 sentidos que ya conocemos. Sin embargo, tenemos un sentido predominante. Uno de ellos puede ser la vista, otro puede ser el gusto, otro puede ser el olfato. Sin embargo, hay 3 de esos que son como los más eh, transversales en la existencia, que es la vista, que es el tacto, y el otro que es el auditivo, ¿sí?
Esos tres son los que más nos determinan. Habríamos que identificar cuál es el que nos está atravesando más. Una manera de identificarlo es eh, a través de qué siento cuando alguien nos habla con imágenes, a través de qué estoy sintiendo cuando alguien nos habla a través de lo auditivo. ¿Cómo lo vamos a registrar eso? Ok, a mí me gusta dar un ejemplo cuando doy esta explicación de los canales sensoriales y es una relación de pareja. En una relación de pareja, cuando una persona es más visual y el otro es auditivo, van a chocar, ¿ok? Si el chico es auditivo, es muy probable que necesite que la chica le diga te quiero, ¿sí? Estoy hablando de una pareja heterosexual, ¿no? Pero es igual para cualquier tipo de pareja. Eh, si la chica es más visual, a veces lo que pide es que tú no me ves. Tú no me quieres porque no me ves. Y el otro le puede decir, es que tú no me quieres porque no me dices que me quieres. Y no es que ninguno de los dos no se quiera. Lo que quiere decir es que cada uno está en un canal sensorial diferente. A partir de ese canal sensorial que yo registro, lo que hago es generar un modelo del mundo. ¿Cómo genero ese modelo del mundo, ese modelo mental? Voy a poner más atención en lo visual, yo soy más visual, en lo visual o en lo auditivo o en lo táctil. A las personas que son kinestésicas, como también se les llama, les está yendo de la fregada en este momento, porque no pueden abrazar al otro, no pueden acercarse al otro. Entonces, habría que identificar que si tu canal sensorial está vinculado con lo kinestésico, lo que vayas a leer, te va a gustar un autor que hable sobre cosas que se tocan. Si no lo registras así, o se estaba pensando, por ejemplo, aquí lo quiero leer más al final, pero cuando Cortázar dice, toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Fíjate, creo que lo que nos llama la atención de Cortázar está vinculado porque él maneja todos los canales sensoriales y entonces llega a todos sus tipos de lectores. Tú puedes identificar a veces cuando estás rechazando el libro porque a lo mejor no se está acercando a tu canal sensorial. No es ni siquiera que el autor sea malo, a veces sí. No es ni siquiera que sea malo porque lo que está pasando es que no te está llevando a tu canal. Entonces, ¿qué significa? Que hueva, no lo voy a leer. Eso es por un lado. Por el lado de cómo nos vamos vinculando y cómo nosotros generamos un modelo mental a partir de cómo recibimos al mundo. Si tú me preguntas, pero ¿cómo soy más visual? ¿O por qué soy más visual? ¿O de dónde me nace lo kinestésico? Yo te diría, no lo sabemos. A veces puede ser, pero no tiene que ver necesariamente con esto, porque entonces ya nos meteríamos a rollos así como de interpretación extraña, que no pretendo hacer eso, pero está vinculado con que a lo mejor de bebé tuviste más contacto físico con el cuidador, no quiero decir padre o madre, a veces es el cuidador en general, y lo que pasa es que vas a necesitar más contacto físico, o al contrario, si tenías un cuidador muy aplastante, decir como muy sobreprotector, no vas a querer que nadie se te acerque, entonces vas a ser más auditivo. No lo sé, no lo sé, pero si tú ahora lo registras, eso te va a apoyar a que puedas elegir un tipo de historias que te va a vincular más con tus emociones y por lo tanto va a tener un mejor impacto en ti. Por eso le llamo otra vez lectura perceptiva, porque tiene que ver con cómo estás percibiendo el mundo. Pero pensemos en esta palabra, percepción. La palabra percepción es una impresión, podría decirle yo. Una impresión, me quedé buscando la palabra, una impresión que nos da tal cual el exterior o el universo. En este caso, el libro, ¿ok? Si yo me voy a acercar a la lectura solo por una cuestión, como te decía, de tarea o de
compromiso o algo así, va a ser muy complicado que se vaya generando el hábito, ¿sí? Pero otra vez, cuando lo vinculas desde acá, desde las emociones, lo que va a pasar es que al identificar esto, tú vas a identificar también cuáles son tus inclinaciones y también cuál es lo que rechazas. Y desde ahí la lectura va a generar una dimensión diferente. Pero veamos, ¿por qué pasa esto? Esto lo explica muy bien y creo que dos libros que te quiero recomendar y que me sirvieron a mí para esta sesión, pero me han servido también para otras y a mí me gusta mucho. Fíjense, curiosamente, esta vez no elegí autores vinculados, por ejemplo, si voy a hablar de emociones, a veces elijo algunos autores vinculados con la terapia y a veces elijo algunos autores vinculados, por ejemplo, con la filosofía. Hoy quise elegir autores vinculados con la literatura, pero son autores que trabajan el proceso de la literatura a través de un ensayo reflexivo de cómo les ha impactado a ellos, ¿no? Entonces, este libro lo he recomendado muchísimo y lo voy a volver a recomendar, que es Leer la mente. Leer la mente de Jorge Volpi. Volpi es un narrador de ficción, sin embargo, al meterse a dar incluso algunos datos científicos, lo hace de una manera muy agradable y muy sencilla. Entonces no es un texto así como duro, como podría parecer un texto científico, pero el gran hallazgo, porque este me ha acompañado muchísimos años, el gran hallazgo que llegó a mí es Laura Esquivel. Laura Esquivel, que es sí la autora de Como agua para chocolate, ha escrito una serie de pequeños folletos vinculados con temas muy cotidianos y me encantó porque Laura Esquivel nos habla en este caso de un libro que se llama Las emociones. Ya sabes que te voy a dejar las referencias. Se llama así Las emociones. Si nos da tiempo voy a leer algún fragmento de ella y algún fragmento de Jorge Volpi, pero voy a centrarme en algo que dice Volpi y ahorita en algo que dice Esquivel. Jorge Volpi nos habla de una manera bien fácil, por eso estaría muy bien que lo leyeras, sobre las neuronas espejo. Y lo que te estoy compartiendo aquí es, esto tiene que ver con tus emociones. Las neuronas espejo, como se llaman, ya te están diciendo todo, son neuronas que se activan a través de mimetizar lo que está pasando en el exterior. Por eso cuando alguien bosteza, es muy probable que tú empieces a bostezar. O cuando alguien se está durmiendo, por lo regular se van a activar esas neuronas y van a provocarte sueño, ¿ok? Pero lo que nos dice Volpi acá, y es muy interesante, que está vinculado, y esto ya lo hablé en otra sesión sobre la lectura, en cómo los personajes nos impactan, ¿sí? Sin embargo, aquí nos detendríamos en cómo nos impactan y cómo me detengo. Me detengo a observar qué emoción se activó. ¿Por qué? Porque cuando yo me detengo a observar, estoy viendo qué tipo de neuronas, por llamarlas así, espejos, se activaron y entonces ese va a ser el indicador para que yo me quede más tiempo o no me quede más tiempo en la lectura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí te voy por si lo quieres anotar. Más que darte una receta, lo que te voy a compartir es mis propias herramientas, así que espero que te funcione. Lo primero, te digo, no es un método, solo son herramientas. Identificar tu canal sensorial, eso ya lo acabamos de hablar. ¿Cómo te acercas más al mundo o cómo el mundo se acerca más a ti desde lo visual, desde lo auditivo, desde lo kinestésico, y lo kinestésico abarca también a veces el gusto y el olfato, ¿ok? ¿Cómo lo vas a identificar? A veces tiene que ver con cómo hablas. Revisa cómo hablas. No es como el gran método abordarlo desde ahí, pero sí es un tip que te puede ayudar. Tú puedes hablar más desde lo visual, por ejemplo, diciendo, oye, amiga, te veo muy feliz, que estoy activando mi canal sensorial que está vinculado con la imagen. Te veo muy feliz. Si tú hablas más desde ahí, te veo, miro, observo, hablas de colores, tu canal sensorial va a ser más lo vinculado con la imagen o con la parte
de la vista. Si es más auditivo, por lo regular, escúchate y te vas a dar cuenta que cuando hablas dices, ¿escuchaste bien? ¿Me escuché? Incluso puedes utilizar algunas palabras vinculadas con la música. Ay, la tonalidad esa de tal persona, o fíjate que su voz me da como comezón, ¿ok? Y lo kinestésico, por supuesto, va a ser, siento que cuando llegas, me da mucha alegría, ¿no? Entonces, detente un poco a revisar cómo hablas. Esto todo va ligado, porque cuando tú revises cómo hablas, vas a darte cuenta cómo habla el autor y cómo te estás vinculando desde ahí con él y por qué está moviéndote en cierto parámetro y emociones, ¿no? Una vez que identificas tu canal sensorial, también a veces lo que a mí me funciona es, o lo que a mí me funcionó, mm, es que estoy como aterrizándolo un poco mejor a como lo había puesto en algunas de mis notas. A lo mejor sí me detengo en esto porque es importante. Empezar con libros infantiles, porque si no se me va a pasar eso. Si aún no crees que tienes el hábito de la lectura, o si lo quieres incrementar, o si simplemente quieres hacer el experimento, en los libros infantiles, por lo regular, está mucho más exacerbado esta idea de los canales sensoriales. A lo mejor el autor no lo sabe, pero sí lo hace. ¿Por qué? Porque a los niños es importante llegarles desde la parte visual, auditiva y kinestésica, ¿ok? Me detengo, ya sé cuál es mi canal, y me detengo a lo largo, no sé, primero, si noto que ya estoy incómodo, eso, mientras leo, va a ser mi pauta para que yo me detenga, identifique, ¡fuc! Rápido, voy a identificar rápido, acuérdate, emoción es rápida. ¿Qué emoción? Ok, hueva. No sé si eso sea una emoción como tal, pero bueno, pereza, ¿no? Pereza, hueva, intranquilidad, ok. No se trata de que te quedes como, como ya tengo pereza, con permiso, ya me voy, no voy a dejar de leer. Es para que te vayas identificando a través de la lectura, otra vez. Pereza, y a lo mejor pues la verdad anotar ahí en un cuadernillo, pereza, y sigues leyendo. Y otra vez te vas a detener. Ojo, esto va a ser al principio muy mecánico, tedioso, yo lo sé, pero a lo mejor si lo sigues haciendo, va a ser como más rápido. De veras que cuando yo empiezo a leer y lo voy identificando, es casi instantáneo, al mismo tiempo que voy leyendo. ¿Qué más? Algo que a mí me funciona y que a lo mejor ya está vinculado más con mi canal sensorial es que yo cuando hay a lo mejor lo que voy a decir va a sonar muy infantil, pero sí lo he usado y te lo comparto. Cuando yo me está costando comprender un libro, sobre todo eso me pasa más con la filosofía, autores como Heidegger, que me cuesta, bueno, me costó mucho trabajo comprenderlo y aún hay textos que son de difícil lectura. Algo que me funcionó en la carrera de filosofía fue imaginar, yo lo imaginé porque soy más visual, que Heidegger me lo explicaba a mí. Y eso me hacía sentirme otra vez, experimentarme a través de la emoción, que el autor me impactaba. Entonces yo me imaginaba que Heidegger era mi maestro. Claro, ya había visto fotos. Digo, no es un galán que digamos, como para tenerlo enfrente. Aparte, bueno, tiene sus cosas Heidegger que no me meteré con ellas. Pero eh, me llamaba la atención. ¿Por qué? Porque era un texto teórico que era como más complicado que un texto de ficción. Por supuesto que cuando nosotros estamos leyendo, estamos imaginando, en el caso de la ficción, lo que está pasando, pero cuando es un ensayo, cuando es materia como más dura, yo le llamaría así, lo que pasa es que nos distrae. Sin embargo, si yo le doy ese toque desde mi canal sensorial, tú puedes, por ejemplo, si eres más auditivo, imaginar, porque hay imaginación auditiva, no solo son imágenes, que te habla en voz alta el autor, por ejemplo, a ti. Si quieres más cercanía, pues te puedes imaginar que el autor está ahí a un lado de ti leyendo. Esto es como muy extenso al respecto de tu propia creatividad. Eso también te va a adentrar más en el libro.
Y otra cosa más, cuando tú estás identificando esto, es algo que nosotros le llamamos dentro de la terapia existencial fenomenológica, le llamamos actitud natural. Y me voy a detener un poquito ahí. Entonces van a ser estas 3, 4 cosas, no más, para este tipo de lectura perceptiva. Identificar el canal sensorial, hacer una pequeña pausa o un alto en la lectura, detenerte y escribir si quieres cuál es la emoción, porque eso te genera que te puedas involucrar o desde el rechazo también te estás involucrando, generar un estado imaginativo desde tu canal sensorial y identificar lo que yo llamo y que es dentro de este proceso fenomenológico, la actitud natural. ¿Qué es la actitud natural? ¿Sí? La actitud natural, como la frase lo dice, es algo que nos surge naturalmente. ¿Cómo nos surge naturalmente? Ok, vamos a decir que esta actitud natural es una respuesta inmediata o reactiva ante ese evento, ¿sí? Cuando tú ya le das ese nombre, ya le puedes llamar emoción, pero a veces esa actitud natural no necesariamente es una emoción, solo que aquí nos vamos a detener en la emoción. Otra vez, actitud natural es una respuesta reactiva ante un evento, ¿ok? Yo estoy leyendo, me detengo, observo cuál es mi actitud natural, que es esta respuesta reactiva, y es qué hueva, ¿ok? Esa actitud natural a veces no va a ser una emoción, sin embargo, yo te quise compartir ese elemento porque es algo que yo le añadí a este tipo de lectura cuando empecé a adentrarme en el análisis existencial fenomenológico, este nombre tan largo que llevamos para la terapia existencial. Pero si lo llevas a la lectura y te detienes y revisas, ya revisaste tu canal sensorial, ya revisaste la emoción y no solo eso, si hay algo reactivo que está a la base y lo identificas, te va a decir en qué momento estás contigo, en qué momento te estás vinculando con la lectura. Entonces, a lo mejor puedes decir así, estoy enojado realmente porque es una tarea que yo no quería hacer. Si tú identificas esa actitud natural, va a estar a la base de tu emoción. Y cuando tú la identificas, vas a saber que es el filtro que te está acercando a la lectura y que a veces ese filtro no te va a dejar. No se trata de que lo quites porque es una actitud natural. Se trata de que lo observes para que sepas desde dónde te estás acercando y a veces puedes decir, ahí está Glafira y sus cosas, ¿no? ¿Quién se va a detener a leer, a examinar? Son muchas cosas. Ok, esa es tu actitud natural. Tu actitud natural es pinche Glafira, a lo mejor, ¿no? O a lo mejor puedes decir, o el maestro que nos dejó esto, ¿para qué nos los dejó? Cuando tú identificas a través de tu lectura esa actitud natural, le vas a dar un acercamiento diferente porque lo que significa es que desde ahí es el filtro, le podemos llamar filtro si quieres, pero no es tan adecuado. El filtro que te está acercando a eso, ese filtro lo puedes dejar en pausa. Cuando decimos en pausa, ojalá se pudiera y me voy a quitar el enojo, ¿no? Y lo detengo. Le decimos en pausa solo para que lo estés observando y que digas, ok, quiero leer, pero desde el enojo, entonces estoy enojado, desde el rechazo, desde, a lo mejor desde esto no me sirve para nada. Desde esa actitud natural vas a identificar que va a estar vinculándose con tu emoción. Y a veces cuando la identificas, a veces se diluye. O a veces te dice, ok, ¿sabes qué? Voy a leer esto casi por puro compromiso, rechazo o lo que sea, pero eso son mis anteojos para acercarme a la lectura y a lo mejor no me va a ayudar a profundizarla. Y es válido. Simplemente que si no te percatas de eso, te vas a chutar un libro y no le vas a entender nada. Puedes leer todos los libros que creas desde la lectura veloz, pero no les vas a entender nada porque no te estás percatando en que tu actitud natural, ese filtro de acercamiento, te está limitando, ¿ok? Entonces simplemente la observo y la observo. Otro momento, podemos llevar esta idea de la actitud natural en otros procesos de la vida. Yo lo llevo a la parte de la terapia.
Pero, ¿cómo te acercas en la terapia al otro? A través de una actitud natural, ¿sí? Tú puedes decir, pasé muy mala noche y mi actitud natural es no quiero trabajar, ¿sí? ¿Cómo te acercas a tu trabajo? Pues desde no quiero porque tuve mala noche. Y desde ahí vas a andar todo, tratas de esa actitud natural, te vas a meter en todas las broncas del mundo. Y en la lectura pasa lo mismo. Si no te percatas de tu actitud natural, lo que va a pasar es que entonces, o no solo es que no vayas a comprender, es solo que ese hábito que tenemos tan subestimado, es muy probable que no se genere. Tenemos pocos minutos, sé que he hablado demasiado, pero como siempre, de veras que te quiero compartir muchas cosas y a veces no me alcanza la hora, pero no pretendo darte una clase de hueva de 2 horas. Entonces también lo que quiero es que te quedes reflexionando en ello. Y lo que hoy te he querido compartir es qué sientes cuando lees, qué emoción se involucra en la lectura para que a partir de ella te conozcas y para que a partir de ella profundices o no en el contenido, pero que seas consciente de eso. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Sé que no he checado las dudas. eh, Dice Erika Perea, a ver, estoy leyendo acá en Facebook. Estaría genial que tus ideas se apliquen en el ámbito educativo como estrategias para promover el proceso lector en niños y en adolescentes. Ah, sí, pues por supuesto, yo estoy abierta a eso. Y gracias, Erika. Dice, ¿puedes tener 2 canales o más? Ah, qué bueno que me preguntaron eso. Los canales de percepción, todos tenemos todos. Nada más que uno o dos, y dependiendo la circunstancia, a veces se pueden privilegiar más unos que otros, ¿ok? Pero todos tenemos todos. Nada más que por alguna circunstancia yo privilegio más el visual y habrá quien ¿ok? Y a veces, como te digo, está vinculado con la circunstancia. A lo mejor si yo leo a Julio Cortázar, lo voy a leer más desde lo visual, porque a veces él tiene mucho visual, pero también muy táctil, entonces depende, ¿sí? Qué bueno que me preguntaste eso. Eh, Gracias, Josué, que andas por acá. Claudia, reacciones químicas, claro, se generan reacciones químicas a través de las emociones, que también nos podemos meter en eso. ¿Saben quién habla de eso y que ya no me dio tiempo de hablar tanto? Laura Esquivel, en ese libro de las emociones, es muy bonito cómo ella lo va llevando, porque sí te habla de algunas cuestiones vinculadas con la ciencia, pero las vincula con un lenguaje muy cotidiano y literario. Y creo que eso nos puede acercar más a conocer este tipo de luego temas que pueden parecer como muy solo de la psicología, por ejemplo, o de la filosofía, y te diría, no, hay literatos que también se están encargando de hablar de esos temas. Laura Esquivel maravillosamente los escribe. No me va a dar tiempo de leer un fragmento de ella. A ver, aquí nos pregunta Dani, a veces traes pendientes en la cabeza y no te dejan. Esa es tu actitud natural, Dani. Cuando te das cuenta, traigo esos pendientes y no me dejan. Te detienes y lo observas, te detienes y lo observas. Dale lugar a esa actitud natural porque es válida, ¿sí? No sé, ya no terminé de leer la pregunta, pero lo que nos dice Dani es, a veces traes pendientes en la cabeza y no te dejan leer en paz, aunque sí disfrutes de leer cuando ya estás fluyendo. Yo te diría, cuando reconoces tu actitud natural, no es para que se quite, es para que sepas que está y que a partir de ella lo sigas haciendo. O sea, yo me estoy vinculando con la lectura desde que traigo un pendiente, ¿no? Y sabes que está ahí. Lo otro es actuar como si eso no existiera y no estás ni en la lectura ni en el pendiente. Entonces acá es, ok, anoto, estoy leyendo desde mi pendiente. ¿Qué estoy comprendiendo a partir de eso que estoy sintiendo? Que cuando yo tengo un pendiente no me concentro para nada o le doy más importancia de lo que en realidad tiene. Pero a veces cuando me estoy vinculando desde ahí, voy conectándome paulatinamente con lo que estoy leyendo porque ya sé desde dónde, ya sé cuáles son mis lentes, ¿ok? Y bueno, voy a hacer el ejercicio, ya siempre lo hago así, bueno, cambiar. Ya no voy a dejar más tiempo a los ejercicios, ¿ok? Ok, ahí les va. Voy a leer un fragmento que me encanta y que es de los más conocidos de Rayuela.
Debo decirles que Rayuela lo he leído 3 veces a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque ha sido creo que fue uno de los libros que más me acercó a experimentarme a mí misma. Y desde ahí también se fue tejiendo esta idea de la lectura perceptiva. Voy a leer un fragmento que es el número 7 y quiero que lo sientas y que veas qué emoción es la que se detona en ti. Cuando yo hablo de lectura, también hablo de los audiolibros. En una de las, de los carteles o flyers que compartí durante la semana, alguien me preguntó, bueno, pero esto es solo para libros o también audiolibros. Las dos cosas. Yo a veces, de veras, cuando me estoy bañando, estoy escuchando un libro, pero no todos son para que sean audiolibros. No siempre lo hago así, pero en algunos sí lo hago así, ¿sí? Entonces también voy registrando que voy experimentando. Es como un proceso simultáneo que se va adquiriendo con experiencia. Entonces, y con práctica sobre todo, perdón. Si quieres, puedes cerrar tus ojos y si no, solo revisa cómo estás. Revisa cuál canal sensorial se movió, revisa cuál es tu actitud natural, ¿sí? ¿Cuál es esta acción reactiva que tienes? Porque desde ahí vas a saber si te impacta o no te impacta y cómo lo estás recibiendo, ¿va? Entonces lo voy a leer lo mejor que pueda, porque es mi maestro y me pongo nerviosa. Yo tengo muchos maestros que nunca me conocieron y que murieron mucho antes de que yo naciera, así que ese es el juego que les digo, imaginar que es mi maestro. Y es mi maestro. Entonces ahí les va. ¿Están listos? ¿Estás lista? Ok. Dicen, toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez más la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran. Respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura, y si nos mordemos, el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva, y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Ok, nos queda un minuto. Dime qué sentiste. Dime qué emoción se abrió a ti. ¿Cómo te adentraste a la lectura? ¿Qué pasó en ti? También te traía un fragmento de Como agua para chocolate, porque Laura Esquivel hace esto. Yo creo que ella sabe cómo mover las emociones. Por eso hace un pequeño folletito que se llama De las emociones, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando te adentras desde ahí, algo se mueve, impacta en ti y te dan ganas de más y de más y de más. Pero otra vez, es un proceso. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te parece esto de la lectura perceptiva o de la lectura a través de las emociones? ¿Qué se movió en ti? Ya nos queda nada, nada, ya me van a cortar de acá de Instagram. Dice Dani, ¿se antoja el beso? Sí, Dani, porque él está hablando de una manera muy kinestésica. Solo hacia el final nos da una imagen que está más vinculada con lo visual, que dice, y te siento temblar contra mí
como una luna en el agua, ¿sí? Casi no vincula lo auditivo, me parece, pero tendría que volverlo a leer para saber si hay una parte auditiva, pero está más centrado en la parte kinestésica. Entonces, ¿qué es lo que nos está generando él? Efectivamente, el beso, un beso, porque está dibujando primero con un dedo, luego juegan a los cíclopes. Nunca has jugado con alguien a los cíclopes, si no lo has hecho, hazlo. Es acercarte a alguien y jugar así como viéndose con nariz contra nariz, y es un cíclope porque se dibuja un solo ojito. Entonces, ahí está otra imagen. El cíclope que juega, pues sí, porque solo le ves un solo ojo, porque al estar tan cerca se pegan los dos ojos, ¿ok? Dice mi querida prima Alexa, me llega al corazón. Es eso. Pero si yo no me detengo en percibir mi emoción, es probable que no llegue a ningún lado la lectura, porque lo voy a leer de una manera más racionalizada que emotiva, ¿sí? Nos vemos la próxima semana y la próxima semana te quiero compartir un tema que le traía ganas. ¿Vale la pena quejarse o no vale la pena? De veras que lo voy a vincular, ya sabes, con la filosofía, con la terapia, con la vida en general. Entonces, se va a llamar algo así, quejarse o no quejarse. He ahí el dilema. ¿Sí? Porque ahora empieza un nuevo año. A lo mejor tú me dices, no, no vale la pena quejarse. Puede ser que sí, ¿eh? O el que se lleva de quejumbroso se tendrá que detener a no quejarse. Vamos a hablar de eso la próxima semana, lunes a las 8, y ojalá puedas empezar a leer por lo menos algunas páginas de esta manera para que puedas integrar la lectura de otra forma y en una de esas se genera un hábito. Gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo lunes.